De la Comisión de Salud, proyectos de ley 922, 2336, 3844 y 6052. Se propone modificar el artículo 25 de la Ley 30.947, Ley de Salud Mental, para precisar la competencia para el diagnóstico. La Junta de Portavoces, en sesión del 11 de junio de 2024, acordó la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Salud. Tiene la palabra la congresista Heidinger Ballesteros, presidenta de la Comisión de Salud, hasta por 10 minutos. Muy buenos días, señor presidente, colegas todos. El dictamen que cumplo con sustentar hoy día se origina en los proyectos de ley de los congresistas Portero, Tacuri, Sánchez y Alba Rojas, que recogen la preocupación por la atención en la salud mental. Entre otras consideraciones, las iniciativas reconocen que como sociedad experimentamos un incremento en los problemas de salud mental, que no están siendo atendidos debido a la falta de profesionales capacitados y autorizados para tratar los problemas de salud mental. Actualmente, la Ley 30.947, Ley de Salud Mental, en su artículo 25, establece la competencia para el diagnóstico en salud mental. Actualmente, la Ley 30.947, Ley de Salud Mental, en su artículo 25, establece la competencia para el diagnóstico en salud mental, mencionando únicamente al médico psiquiatra y al médico cirujano, aun cuando otras normas, y es lo más relevante, el propio reglamento de Ley de Salud Mental reconoce la facultad de diagnosticar también a los psicólogos y otros profesionales de la salud. Ello genera interpretaciones que excluyen a los demás profesionales de salud, distintos a los médicos, a pesar de la necesidad de atención ya mencionada. Quiero recordar que la salud mental define los problemas de salud, que la Ley de Salud Mental define a los problemas de salud mental como los problemas psicosociales y los trastornos mentales y de comportamiento. Por tal razón, existe un espacio de participación de varias profesiones de la salud. Como se ha mencionado, el reglamento de salud mental define diagnóstico como el proceso de escucha, observación, comprensión y análisis que lleva a la identificación de problemas y propuesta de explicaciones causales que afectan la salud mental de las personas, familias o comunidades. Asimismo, esta ley se basa en el reglamento que ya existe de la Ley de Salud Mental, aprobado mediante Decreto Supremo número 007-2020 SA, que desde 4 años está en vigencia. Señala que el diagnóstico de los problemas de salud mental requiere del apoyo técnico del equipo de salud mental para la determinación de la existencia de problemas de salud mental, que implica la participación de diferentes profesionales, especialmente el profesional de medicina en especialidad, psiquiatría, medicina familiar y otras especialidades, y el médico colegiado, según sea el caso, que participa de acuerdo con el marco normativo vigente, las normas técnicas aceptadas internacionalmente y según lo determinado en el clasificador de cargos del MINSA para el ámbito público. Asimismo, respecto al profesional de psicología, profesional de la conducta humana, señala que participa en el proceso de diagnóstico y la determinación de la existencia de problemas de salud mental de acuerdo con sus competencias en el diagnóstico de la salud mental de la persona humana, la familia y la comunidad en el ámbito psicosocial, según lo establecido en la Ley 28369, Ley del Trabajo del Psicólogo, y de acuerdo con lo determinado en el clasificador de cargos del MINSA para el ámbito público. Esta especificación se recoge en el presente dictamen y se incorpora en la ley para precisar las competencias y permitir que la atención de la salud mental se desarrolle en un marco mucho más amplio. Colegas congresistas, a fin de apuntalar el estudio, la Comisión desarrolló 3 mesas de trabajo y 10 reuniones de coordinación con el decano del Colegio de Psicólogos de la Dirección de Salud Mental del MINSA,
además del concurso de expertos internacionales de Argentina, Chile y México. En estas mesas se buscó alcanzar una fórmula que posibilite armonizar la necesidad de contar con mayor capacidad diagnóstica en general y la necesaria protección de la salud de las personas. En consecuencia, se plantea modificar el artículo 25 de la Ley de Salud Mental relacionado a la competencia diagnóstica. En adición a lo señalado, debo mencionar que los proyectos de ley que han recibido opiniones de E-Salud, del Ministerio de Transportes, el Colegio de Psicólogos, Ministerio de la Mujer, Educación, Defensa, Superintendencia de Banca y Seguros y universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Ricardo Palma, Universidad Cayetano Heredia, junto con opiniones ciudadanas del MINSA, en la Universidad Mayor de San Marcos y el Colegio Médico del Perú. Finalmente, deseo atender una preocupación señalada durante el debate en la comisión, y es que el tema de la prescripción de medicamentos es atribución únicamente y contemplada en la Ley de Salud, que señala que solo los médicos pueden prescribir medicamentos, y agrega a los cirujanos dentistas y a las obstetrices que solo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión. Por lo tanto, esta no atribución es materia del presente dictamen. Además, hemos recibido, tanto en las mesas de trabajo como en las reuniones de colegios médicos profesionales vinculados a este tema, que requiere de un amplio debate, y estamos abiertos a escuchar sus aportes de manera democrática, se defina mediante el voto este importante tema. Señor presidente, hemos presentado un texto sustitutorio que contiene ajustes de técnica legislativa que solicito sea leído antes de la votación. Gracias, señor presidente, colegas congresistas. Muchas gracias, congresista. Se ofrece la palabra. Tiene la palabra el congresista Camiche, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Lo importante es la salud mental en nuestro país. No hay política de salud mental y vemos cómo se está degenerando, o está aumentando, mejor dicho, los temas de suicidios. Hay gente que se está matando por una falta de política en salud mental. Ahora, por otro lado, los psicólogos lo único que quieren es diagnosticar. No quieren cometer ningún intrusismo ni ir en contra de la carrera de psiquiatría. Ellos más bien son el preámbulo para psiquiatría. Ellos no prescriben medicamentos, ellos diagnostican, y en base a ese diagnóstico se puede prever de que vaya más allá estos síntomas y tengan que ir a un psiquiatra. Yo creo que el Congreso debería apoyar en este proyecto, ya que es importante para la salud mental de los peruanos, y apoyar a los psicólogos para que haya mayor cantidad de psicólogos en los colegios, porque hay un psicólogo para colegios que tienen 500 alumnos. En la vida va a poder atender a todos y menos a la escuela de padres. Es por eso que voy a apoyar este proyecto de ley, y quisiera que toda la representación nacional lo apoye, porque en la salud mental está parte del desarrollo de nuestro país y la pacificación de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Padilla, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera, señor presidente, señalar algunos puntos por los cuales considero que son importantes, o es importante la aprobación de este proyecto de ley. El artículo 25 de la ley 3947, Ley de Salud Mental, señala que el único profesional que puede ser diagnosticado, o sea, que es el único profesional que puede ser diagnosticado para la salud mental, o que tiene la autorización para diagnosticar, es el psiquiatra, o en su ausencia el médico cirujano. La salud mental requiere, señor presidente, de la intervención interdisciplinaria de varias profesiones. La salud mental es un problema transversal, es decir, la ansiedad, la depresión, los problemas de autoestima, los problemas de personalidad, la esquizofrenia, el mismo bullying, todos son problemas de salud mental que no necesariamente necesitan ser medicados. Como dijo ya el congresista que me ha antecedido, con toda razón, lo que buscan los psicólogos es poder apoyar en esta tarea, que es importante debido a la gravedad de la salud mental que tiene nuestro país. Hay problemas que se pueden trabajar por medio de terapias, intervenciones psicológicas.
Por otro lado, señor presidente, esta ley, la ley vigente de salud mental, contradice también la ley de trabajo del psicólogo, que otorga al psicólogo la facultad de diagnosticar. Y finalmente, en el país hay 1.300 psiquiatras, y en las zonas donde no hay este tipo de profesional especializado no sería pertinente derivar el caso a un médico cirujano. En cambio, existen más de 60.000 psicólogos colegiados, capacitados para hacer esta intervención de salud en favor de la salud mental del país, ¿no? La experiencia profesional lo dice, señor presidente, que es importante que los psicólogos tomemos parte también de solución de este problema. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Carlos Alba, como autor del proyecto de ley, hasta por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Saludo a todos ustedes, colegas. La ley que modifica la ley 30947, Ley de la Salud Mental, que define y delimita las competencias del psicólogo y psiquiatra para mejorar la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud mental de la población. El objetivo de la presente propuesta, señores, es modificar la ley 30947, Ley de la Salud Mental, a fin de definir y delimitar las competencias del médico, psiquiatra y psicólogo, para mejorar la labor de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud mental en la población. La Ley de Salud Mental, en su artículo 25, señala que el profesional responsable del diagnóstico es el médico psiquiatra y que en ausencia de dichas labores puedan ser asumidas por el médico cirujano. Este planteamiento ignora la existencia y las competencias del profesional de la psicología para el diagnóstico y el tratamiento de salud mental, y en consecuencia devalúa al conjunto de la población, de la profesión. Las observaciones planteadas a la nueva ley no se vinculan a la susceptibilidad de un grupo profesional, sino centralmente a la búsqueda del bienestar y cumplimiento del derecho a la salud de la ciudadanía peruana. Ese es el tema de fondo, no las eventuales discrepancias entre integrantes de diferentes profesiones. El trabajo sinérgico entre profesionales de acuerdo con las competencias y especialización de cada uno de ellos es fundamental para brindar el mejor servicio de la ciudadanía. En ese sentido, se ha modificado el artículo 1 de la Ley de Salud Mental, introduciendo como competencia tanto psiquiatras como de psicólogos, además de establecer el marco legal para garantizar el acceso a los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en la salud mental, la función de diagnóstico, claramente omitida en todo el articulado. Asimismo, se introdujo en el mismo sentido la función de diagnóstico de los artículos 2, 5, 7, 9, 13 y 25. Exhorto a los congresistas a apoyar esta iniciativa con la finalidad de reforzar la promoción de las buenas prácticas para fortalecimiento de la salud mental de los ciudadanos del país. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Portalatino, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, nosotros sabemos que pospandemia ha generado 3 a 4 veces más la prevalencia de salud mental en pacientes de COVID, post-COVID, por supuesto, y obviamente que ha generado un efecto colateral a la familia. Sin embargo, presidente, soy muy respetuosa del Colegio de Psicólogos del Perú, por lo que nosotros no podemos tampoco ser ajenos a las limitaciones que han tenido para acceder a espacios laborales, para poder abordar con toda su formación académica para servir al país y reducir obviamente la salud mental. Pero no podemos dejar de pensar y recordar, presidente, que existen también obviamente profesionales, médicos, psiquiatras que lamentamos que todavía nos falta el grueso de mejorar este recurso humano para que podamos abastecer a nivel país. Sin embargo, presidente, esto es grave lo que podamos hacer porque el acto médico para el diagnóstico y el tratamiento, no para pacientes con problemas psiquiátricos, se requiere específicamente el tratamiento del médico. Por lo tanto, no puedo yo mantener pues una correcta disposición
o este predictamen a favor porque hay ciertas modificaciones que estaría atentando con el acto médico de los médicos psiquiatras. Por supuesto que el Ministerio de Salud tiene que fortalecer estos parámetros y fortalecer la ley de salud mental. En ese sentido, presidente, solicito cuestión previa para mejor estudio. Atendiendo lo solicitado por la congresista Portalatino, se va a consultar la cuestión previa planteada para que el proyecto de ley en debate retorne a la Comisión de Salud. Señores congresistas, estamos en votación. Votación cerrada. Han votado a favor 36 señores congresistas, 46 en contra, 18 abstenciones. Y han votado de manera verbal a favor congresista Martí Corena y congresista Gonza. En contra, congresista Torres, Camiche y Salguana. En consecuencia, la cuestión previa no ha sido aprobada. Continúa el debate. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez, hasta por un minuto. Estimado presidente, yo creo que es muy necesario que el psicólogo pueda dar el diagnóstico. ¿Por qué? Últimamente anda pululando uno que ya está en cierta crisis, que debiera tener un tratamiento especial por todas las entidades públicas del Estado. Hace poco ha estado aquí en el Congreso y se hace llamar el profe. Entonces es necesario darle cierta relevancia al psicólogo en un país donde lamentablemente creo que la debilidad o la psicosis mental está arrebatándonos la tranquilidad, la paz pública, y por eso es que no encontramos el desarrollo que tanto debemos impulsar. Así que bienvenida sea la ley. Gracias, estimado presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elías Maras, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, hay que dejar las cosas bien en claro. Cuando hablamos de un problema de salud mental, casi el 60% de peruanos tiene un grado de alteración mental. Eso lo dice la Escuela de Psicólogos. Y qué bueno que toquemos el tema de salud mental. Pero hay algo, presidente, que tenemos que dejar bien en claro. Tener un psiquiatra es un profesional que ha estudiado medicina durante 7 años. Hace una especialidad de 3 años y ese es un psiquiatra. Preparado en la esfera patológica, en la esfera bioneuronal, en todo ello, una integridad para atender el tema de la salud mental. Y no podemos acá venir de una ley, imponerla de esta manera, se llama intrusismo profesional. Presidente, el intrusismo profesional es hacer cosas profesionales para las cuales no nos han formado. En tal sentido, no pretendamos acá validar el diagnóstico que hace un psicólogo, quien es un profesional que está preparado dentro de la disciplina de la salud para complementar la terapia a partir de un diagnóstico y un tratamiento instalado por un psiquiatra. Asimismo, ellos son los que hacen pruebas especiales de la esfera mental. Pero no pretendamos acá que el día de mañana se vea en riesgo la salud mental de los peruanos porque puede verse sorprendida por estos profesionales que no han sido capacitados. En tal sentido, presidente, yo quiero pedirlo a la presidenta de la Comisión de Salud que agregue justamente en ausencia de profesionales de psiquiatría. Ahí sí pueden actuar ellos. Pero si habiendo psiquiatras acá en la ciudad de Lima, no hay necesidad de ir a un psicólogo que se le dé las facultades para el diagnóstico, puesto que el diagnóstico es un tipo del acto médico, del procedimiento en sí. Por ello yo lamento que el Ministerio de Salud no asuma su rol rector de una vez definir los espacios profesionales de los servidores de la salud. En tal sentido, sigo pensando que este es un intrusismo profesional. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Paredes, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Lo que se pretende hacer con este proyecto de ley es regresar al rol que tenían ya los psicólogos y que obviamente en los lugares donde no están los médicos psiquiatras o médicos cirujanos, entonces quedan sin atención. Hay que reconocer que los profesionales en psicología tienen una formación especializada en el diagnóstico y en el tratamiento en salud mental de más de 12 años. Lo que tiene que quedar claro es que el diagnóstico no implica ni significa medicar. Ellos no van a recetar. Pero hay algo más que sí nos preocupa
con uno de los temas que se estaba viendo en uno de las temáticas que estábamos viendo anteriormente, y me refiero al tema de las violaciones. La exclusión del diagnóstico del psicólogo desnaturaliza la ley 30.364, que es la ley de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que reconoce el diagnóstico de los informes psicológicos realizados a las víctimas de violencia y abuso sexual en la Cámara Gesell. Lamentablemente, los peritos de parte están anulando los informes psicológicos basados justamente en este artículo 25, la Ley de Salud Mental 3947, se pretende modificar. Y obviamente la modificatoria va a buscar que los violadores de niños y de adolescentes queden en impunidad. Eso es lo que tenemos que entender, presidente. Por lo tanto, nuestro voto va a ser a favor como bloque magisterial. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista José Arriola, hasta por 2 minutos. Presidente, sería iluso pensar que los psicólogos van a reemplazar a los médicos o que estos se van a convertir en médicos. No, pues así no es. La ley de los psicólogos tiene 20 años y su reglamento tiene 17 años y los médicos nunca dijeron nada. Nunca. Y los psicólogos han tenido un rol en los hospitales, en los colegios, etcétera, etcétera. Lo que ha pasado es que en el año 2019 la Ley de Salud Mental comete una injusticia. No considera a los psicólogos en el tema de la competencia del diagnóstico de un tema mental. El médico, como lo ha dicho el colega Alex Paredes, no receta, no prescribe, no tiene facultad para dar una orden de hospitalización. Se limita, y lo digo con conocimiento de causa porque yo he hablado con un psicólogo que me ha atendido después que tuve problemas graves de salud, te escucha, te sugiere, te recomienda, te orienta, más nada. Y es cierto, hoy en día en el Perú, donde el tema mental y de estabilidad emocional es un flagelo en todos los millones de peruanos que la están pasando muy mal, el psicólogo es un profesional que únicamente se limita a ello. Entonces el médico no tiene por qué estar celoso. Acá hay colegas que son médicos y efectivamente pues crea escozor. Pero acá lo que se quiere es que la ley, que tiene 20 años, y el reglamento que tiene 17, debieron haber sido incorporados en la Ley de Salud Mental, y eso es lo que hoy día pretende el Congreso a través de la Comisión de Salud corregir. Nada más, entran a un equipo multidisciplinario para el tema de evaluación y el diagnóstico. Nada más, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge Morante, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Gracias, queridos colegas. Yo creo que esta norma sí es importante y creo que si se hace una precisión en la norma en el sentido de que justo lo que acaba de señalar el congresista Arriola, que los psicólogos no van a poder prescribir medicamentos o ordenar internamientos, podría, digamos, aclarar muchas cosas. Pero un psicólogo, claro que estudia pues en la universidad. O sea, para ser psicólogo tienes que estar en la universidad, pasa 5 o 6 años estudiando. ¿Y qué lo estudias? Estudias temas de salud mental, evidentemente, ¿no? De tratamientos, de terapias y demás. Nuestra sociedad, señor presidente, después de todo este tema en la pandemia, del problema de violencia que estamos viviendo por el ataque de bandas organizadas y de la criminalidad generalizada, los problemas de seguridad, la gente está con muchos problemas de carácter mental. Y evidentemente la cantidad de médicos psiquiatras no es la suficiente como para poder atender a toda nuestra población. El psicólogo perfectamente puede cubrir eso. Mire, presidente, durante mucho tiempo aquí en este Congreso hemos tocado temas que al final del día incluso tienen relación con el asunto de la salud mental. El tema de la discapacidad. Yo soy discapacitado desde el nacimiento, ¿no? Yo he estado estudiando en un colegio de enseñanza especial del Estado y teníamos psicólogo para podernos ayudar en el desarrollo de nuestra vida. Conozco mucha gente que ha tenido discapacidad posteriormente, es decir, ya de la vida adulta o joven,
y tienen problemas de salud mental severísimos, señor presidente, problemas de depresión terribles, problemas de no poder adaptarse a la realidad. Y es ahí donde tienen que trabajar los psicólogos, evidentemente. Presidente, yo creo que si se le hace esta precisión en el sentido de que no pueden recetar ni ordenar internamientos, pero en esta ley yo creo que eso debería de ser aprobado. O sea, obviamente un psicólogo sí te puede... Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Silvana Robles, hasta por 1 minuto. A ver, colegas, entendamos que en salud lo que debe primar es un enfoque integral y multidisciplinario. Actualmente hay una temática que cala hondo dentro de las mujeres víctimas de violencia sexual, de violencia física, porque cuando éstas pasan por la Cámara GESE y cuyos informes son elaborados por los señores médicos, simplemente son anulados por peritos de parte y precisamente son anulados basados en este artículo 25 de la ley 30.947. A esto son esos violadores de niñas, niños y adolescentes los casos que quedan totalmente impunes. Así es que, colegas, primacía de la realidad, emitamos un voto para que los señores psicólogos formados en las arcas universitarias durante 6 años puedan... Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos Mori, hasta por 1 minuto. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la representación nacional. Esta propuesta, creo, de parte de las intenciones de los profesionales de psicología era buscar acortar brechas de recursos humanos en trastornos de salud mental. Pero la salud mental es amplia, señor presidente. La salud mental abarca diagnósticos que también son especializados, que necesitan de la evaluación de un psiquiatra. Si damos estas facultades, puede correrse un riesgo de que a lo mejor el tratamiento van a querer también abarcar la parte psicológica. La propuesta que dice el MINSA es incorrecto otorgar al psicólogo colegiado la competencia para el diagnóstico de la existencia de un problema de salud mental, puesto que este debe ser realizado por un médico en la medida que se requiere efectuar un diagnóstico diferencial con patologías físicas y o comorbilidades que no pueden ser realizadas por los profesionales de psicología. Esa es la opinión del MINSA, el cual no está incluido en este dictamen. Por eso es que nosotros pedíamos el retorno a la comisión para ser mejor estudiado y evaluado y traer un mejor proyecto de ley que pueda ser debatido en este Congreso de la República. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Patricia Juárez, hasta por 2 minutos. Sí, presidente, gracias. Es importante, presidente, tener en cuenta el texto sustitutorio. Creo que algunas veces, digamos, no lo notamos o no nos damos cuenta de qué es lo que viene detrás de o entre líneas. Por ejemplo, acá lo que se dice es competencia para el diagnóstico. El profesional de medicina con especialidad en psiquiatría, medicina familiar u otras especialidades. Es decir, acá ya se abrió, no solamente los médicos psiquiatras pueden diagnosticar, sino también otra especialidad. O sea, un dermatólogo podría decir que hay un problema de salud, inciso A. El inciso B dice, el profesional de psicología participa en el proceso de diagnóstico y la determinación según lo establecido en la ley del trabajo del psicólogo, o sea, con la amplitud que le da la ley, la propia ley del trabajo del psicólogo. No lo está circunscribiendo, como acá se dice, al diagnóstico presuntivo, no lo dicen. Luego después lo abre aún más en el último artículo cuando dice 25.2, inciso C, los profesionales de otras disciplinas participan en el proceso de diagnóstico y determinación de la existencia de problemas de salud según las necesidades específicas del caso, es decir, abierto totalmente. Por último, opiniones, MINSA en contra, Universidad Cayetano Heredia en contra, Universidad Nacional Mayor de San Marcos en contra, Colegio Médico del Perú en contra. En realidad, los únicos que han opinado a favor de esta ley es el Colegio de Psicólogos. Nos gustaría que, por ejemplo, el congresista Roberto Sánchez, que es psicólogo, esté acá. Lamentablemente no está para ilustrarnos. Creo, presidenta, que deberíamos, presidenta de la Comisión de Salud, que deberíamos de ir a un cuarto intermedio. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra
el congresista Wilson Quispe, hasta por 1 minuto. Gracias, señor presidente. Lo que se pretende con este proyecto es darle la dignidad a cada trabajador, a cada especialista. No podemos permitir, señor presidente, que se acapare las funciones de otros profesionales. Es decir, hay que darle la oportunidad a aquellos profesionales que han estudiado por más de 5 años que ejerzan su labor. Asimismo, señor presidente, un claro ejemplo. Las obstetras, en muchos de los casos, han sido reemplazadas por los ginecólogos. Pero sin embargo, hoy estamos viendo la cantidad de muertes maternas a nivel de todo el país. Ahora, sobre todo, señor presidente, ¿quién se va a dedicar a atender a esas madres gestantes? Así mismo, señor presidente, se debe priorizar, se debe fortalecer la labor de cada profesional, las enfermeras, las obstetras, los médicos, los cirujanos dentistas, los psicólogos, a todos por igual, señor presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Raúl Guamán, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar a usted y por intermedio a los colegas. Hay 4 principios elementales que rigen quienes ven la salud del país, vale decir Ministerio de Salud: la prevención y promoción de salud. Exactamente ahí encajan los psicólogos. Pero también hay el tratamiento y recuperación del paciente. ¿Quién encaja? El médico psiquiatra especialista. Al margen de eso, los médicos generales, también como médico general, hemos llevado un capítulo de psiquiatría. Por lo tanto, estamos autorizados a diagnosticar y dar el tratamiento. Yo creo que tenemos que interpretar muy bien la ley. La petición que hace mi colega Patricia Juárez, yo creo que encaja también para ser revisada mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alex Flores, hasta por 1 minuto. Gracias, presidente. Yo saludo esta iniciativa legislativa porque hace una precisión respecto a los psicólogos. No están hablando de que van a prescribir o recetar, simplemente diagnosticar. Y creo que el psicólogo, señor presidente, es un profesional que se ha preparado más de 5 años en una universidad y perfectamente puede diagnosticar. Debe quedar claro que enfermedades neuróticas conocidas, ansiedad, depresión, ellos hacen tratamiento, terapia y perfectamente pueden diagnosticarlo, ¿no? Y queda claro que las enfermedades psicóticas, esquizofrenia, locura, etcétera, tiene que ver un psiquiatra. De tal manera, presidente, que a mí me parece muy bien esta precisión que se está haciendo para que puedan diagnosticar. Por eso vamos a votar a favor, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Wilson Soto, hasta por 2 minutos. Presidente, muchas gracias. Señor presidente, yo creo que es importante esta iniciativa legislativa que se ha aprobado y bueno, ahorita estamos en este debate. Señor presidente, esta ley propone modificar el artículo 25A de la Ley de Salud Mental número 30947, que reconoce la competencia de diagnóstico del psicólogo y otros profesionales de salud. Señor presidente, hay antecedentes también, así como en Argentina, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos. Pues tampoco no es nada nuevo, porque en el derecho comparado ya existe. Yo creo que, señor presidente, aquí estoy viendo, actualmente hay 60.000 psicólogos. 120.000 estudiantes de psicología a nivel nacional. Yo creo que es importante esta iniciativa legislativa, señor presidente. Nosotros vamos a respaldar con nuestro voto a favor desde la bancada de Acción Popular. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Sigrid Bazán, hasta por 2 minutos. Sí, gracias, presidente. Y yo en realidad tengo más dudas que posiciones en un tema que yo siento en verdad no debería enfrentar a psicólogos contra psiquiatras, psiquiatras contra psicólogos, sino que finalmente debiera aclararse en medio de este proyecto qué es lo que sinceramente se está buscando. Yo coincido con la intervención de la congresista Juárez cuando ella plantea en el 25.2 que parece raro que se incluya en este tema del diagnóstico ya no solamente a psicólogos, que por cierto pueden tener alguna voz cuando son psicólogos clínicos, pero que se incluya personal de enfermería, que se incluya personal de trabajo
trabajo social, que se incluya profesionales de otras disciplinas, es decir, se abre, ¿no es cierto?, a un sector mucho más amplio la posibilidad de diagnóstico. Y sí me parece anecdótico, y lo quiero mencionar aquí en el Pleno para que los colegas lo revisen, porque leyendo el dictamen, las opiniones, evidentemente el Colegio de Psicólogos es a favor, pero cuando uno lee las opiniones de las facultades de psicología de la Universidad Católica, de la Universidad Cayetano y de la Universidad San Marcos, no están a favor del proyecto. Por ejemplo, la Universidad Católica dice bien claro que esta iniciativa tiene que ser nuevamente revisada o reformulada, porque es importante que nos preguntemos los congresistas si existen suficientes programas de psicología clínica en el país, o si el mismo Colegio de Psicólogos del Perú cuenta con procesos de certificación en la especialidad clínica, que es la que sí puede diagnosticar. Yo estudié ciencia política y solo he llevado en mi carrera un curso de Derecho Constitucional. Yo no puedo decirme pues acá constitucionalista, ¿no? Y lo mismo pasa en psicología. Un psicólogo organizacional que va a trabajar a recursos humanos no puede ser un psicólogo clínico. Esto no se trata de pormenorizar los diferentes tipos o las diferentes ramas profesionales, sino de cómo tenemos la responsabilidad de luchar por nuestra salud mental. En eso creo que todos acá estamos de acuerdo. Y queremos reforzar el trabajo de los psicólogos, queremos reforzar el trabajo de los psiquiatras. No todo diagnóstico y no todo acercamiento a la salud mental tiene que ser, por supuesto, pero sí hay que hacerlo con responsabilidad y hay que hacerlo también pensando no solamente en uno o dos gremios, sino haciéndolo en el bien de nuestros ciudadanos. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Hilda Portero, como autora de uno de los proyectos de ley, hasta por 5 minutos. Presidente, muy buenos días, y a toda la representación nacional. Lo que solamente se le quiere decir que el Perú tiene que unirse para cerrar brechas. Y en esto hay vidas por años. Lo que nos debe interesar es cerrar brechas en educación, en salud, en carreteras. Y como lo dijo la colega Singri, no tenemos que estar enfrentados. Yo tengo 30 años de lideresa social y quienes, como Kira Alcaraz, sabemos tantas carencias que nuestros pobladores en nuestros sitios han tenido. Desde mi experiencia, cuando mi hija tuvo su bebé condenado a muerte y le dijeron para que vaya a un psiquiatra. ¿Saben cuánto tiempo pasó para que un psiquiatra la vea a mi hija? Cerca de 8 meses. Pero ahí hubieron los profesionales psicólogos. Ellos no van a medicar. Aquí debemos de hacer frente a algo que está por años, como esos niños de la Amazonía, 524 que han sido flagelados, infectados. ¿Dónde están los psiquiatras? ¿Dónde están los peritos? Por favor, señores, legislemos para el pueblo. Y si hay algo que modificar, modifiquemos. Hay leyes que faltan y que están ahí debajo de tantos papeles en las comisiones. Pero aquí es nuestro orgullo, la prepotencia, y no vemos las cosas que verdaderamente nos tienen que importar. Salud mental es tarea de todos y ahora estamos mucho más después de pandemia. ¿Y quién no va a utilizar o va a utilizar un psicólogo? Por favor, hablamos de Dios, hablamos de todo, pero aquí no hacemos nada, señores. Que Dios nos perdone. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Aragón, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Señor presidente, que diferentes universidades hayan opinado en contra no nos preocupa. Nos tiene sin cuidado, así de simple, por más que haya reacciones de todo tipo. No son opiniones vinculantes. No hay que tener miedo, colegas. Esas opiniones no son vinculantes. ¿Apoyamos este proyecto de ley? Por supuesto que sí. Que lo diga la San Marcos, la Católica, igual. Felicidades para ellos. Pero, señor presidente, es claro que los psicólogos tienen una formación especializada y científica. Eso todos lo sabemos. En el diagnóstico y en el tratamiento de la salud mental. Probablemente aquí todos necesitamos del tratamiento, en una u otra medida, de estos profesionales. Temas de ansiedad, de depresión, trastornos de personalidad emocionales. Eso no es pecado, presidente, no es ningún delito. Pero hay que reconocer y revalorar que la competencia del diagnóstico de los psicólogos no implica que se va a medicar, de ninguna manera.
cosa que sí lo hacen los psiquiatras. El artículo 25 de la Ley de Salud Mental número 30947 permite únicamente en los tiempos actuales a los psiquiatras y médicos cirujanos a realizar el diagnóstico en salud mental. Se excluye, creo, de manera discriminatoria a los psicólogos. En tal sentido, señor presidente, creo que tenemos que legislar en favor, no es una ley populista ni mucho menos, en favor de los más de 60.000 psicólogos capacitados. Y si existen opiniones, más opiniones menos, no hay que tener miedo, colegas. No son vinculantes. Allá que sigan con sus estudios académicos algunas universidades. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Málaga, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Yo creo que todos quisiéramos ayudar con la salud mental, pero este proyecto de ley es sumamente irresponsable. Y si lo que quieren los colegas es 60.000 votos, yo les recomendaría que lo busquen en otro lugar. Con la salud no se juega, colegas. El cerebro es el órgano quizás más complejo que tenemos y hay que reconocer la diferencia en la formación entre un psiquiatra y un psicólogo, ya lo han dicho mis colegas. A otros colegas también les digo que la salud mental no es un tema de lucha de clases, no es un tema de discriminación, tampoco es un tema de populismo. Yo creo que hay que saber entender la complejidad del cerebro humano, la complejidad de los trastornos y que un diagnóstico equivocado, no solamente en el área mental, puede llevar a un tratamiento equivocado. Y yo no sé si los 60.000 psicólogos colegiados están dispuestos a asumir las consecuencias legales de un diagnóstico equivocado y de un tratamiento equivocado que puede llevar a la muerte, presidente. Por eso mi voto en contra. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Ruth Luque, está por 2 minutos. Presidente, acá no se trata de decir quiénes están a favor o en contra de los psicólogos. Ese no es el debate. Todos aquí queremos fortalecer la salud mental y voy a entrar al debate de fondo sobre este tema. La ley del trabajo de psicólogo, en el artículo 4, establece especialidades. Y en el artículo 7 habla sobre funciones específicas y una de ellas autoriza a los psicólogos evaluación, diagnóstico, prevención, promoción y tratamiento psicológico. Lo dice la ley del trabajo psicólogo. ¿Cuál es el tema y el detalle en el texto sustitutorio que ya está colgado, que ha sido subido a las 11:18 el 13 de junio? ¿Cuál es el problema? El problema es que en la modificación del artículo 25 de la ley 30947 de la ley de salud mental tiene un enfoque de especialidad. No es que cualquier especialista se dedica a hacer el diagnóstico. Por eso es que el origen del artículo 25 establece de manera específica al médico psiquiatra. Entonces, ¿cómo es la manera en la cual este texto debería ser redactado? En mi opinión, en el texto sustitutorio que se ha ofrecido, en el inciso B, en el cual dice el profesional de psicología participa en el proceso de diagnóstico, no es todo el profesional de psicología. Concretamente, estamos hablando del psicólogo clínico. Y creo que es ahí donde debería hacerse la precisión. Debería decirse que el profesional en psicología clínica, o en todo caso el profesional de psicología con especialización en psicología clínica, participe en el proceso de diagnóstico. O sea, si vamos a fortalecer la salud mental, hagámosla bien, pero no pretendamos abrir la cancha, digamos, pretendiendo que todos los psicólogos van a hacer el trabajo y sobre temas de diagnóstico. Yo creo que aquí sí hay que ser, digamos, hay que legislar, pero con el cuidado y responsabilidad que requiere. Y precisamente las opiniones, que para algunos colegas no es vinculante, yo creo que sí permiten y apuntan precisamente esa priorización y especialización que se ha salido al marco del desarrollo de la ley de salud mental. Y ese es el origen. Hay que leer el desarrollo, la exposición de motivos que dio origen a la ley de salud mental. Y he leído la ley del trabajo psicólogo. La propia ley del trabajo psicólogo establece especialidades y ha establecido funciones. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Elvis Vergara, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Cerca a 300.000 casos de depresión ha reportado el MINSA que han sido atendidos en el periodo 2023, solamente un año. Cerca de 300.000 casos de depresión. Dicho sea de paso, la brecha tremenda en profesionales de salud en el país se ahonda mucho más precisamente en los sectores poblacionales de provincias y especialmente aquellos sectores de la Amazonía peruana. Solo en Ucayali recuerdo bien, espero tener el dato exacto, pero solo en Ucayali habían en toda la región, para toda la población ucayalina, que son más de 600.000, solo 4 o 5 psiquiatras en la región Ucayali, para el MINSA y el Salud, y que trabajan pues evidentemente en ambos sectores. Psicólogos, bueno, tenemos también una carencia tremenda. La depresión consecuentemente trae también problemas de salud física. Tenemos una brecha tremenda que cerrar. Salud, educación,
son los sectores más postergados y además deberían ser los mejores atendidos. El problema de que puedan dar diagnóstico, puedan emitir un diagnóstico, yo creo que no debería ser en realidad la causal para estar en contra de ese proyecto, sino más bien si cabe una precisión que dicho que, porque por ejemplo nuestro colega, un colega que opinó anteriormente indicaba que no deberían, y varios de hecho no deberían dar recetas, no deberían recetar. Perfecto, se puede hacer algunas precisiones, pero no bloqueemos medidas legales que fortalecen este sector tan importante de la salud en la población. La salud mental, dicho sea de paso, es crecientemente el problema más relevante en nuestra población y debemos buscar alternativas y no bloquearlas, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Germán Tacuri como autor del proyecto de ley hasta por 5 minutos. Bien, presidente, muchas gracias. Cuando se hacen las leyes, se tiene que hacer asumiendo la realidad. Y la realidad nos indica que son 1.300 psiquiatras a nivel nacional. Esa es la realidad. Y cuando vemos en la realidad, los psicólogos, si bien en el proceso, como dijo una congresista, son especialidades, se definen por psicología clínica, organizacional, educativa, comunitaria, forense, social. Todos esos rubros, todas esas especialidades, se lleva en pleno proceso de preparación académica. Y a cada quien escoge cuál de ellas. Pero si nosotros manifestamos que lo que está pidiendo, lo que piden los psicólogos es que le den la posibilidad del diagnóstico. Y cuando se hace el diagnóstico, se hace la evaluación del estado emocional. Y ahí intervienen muchas cosas. Ya es propio de una especialidad. Como dijo el congresista Morante, y coincido con su opinión, precisar que no va a diagnosticar, no va a medicar, muy bien, pero sí démosle la facultad de diagnosticar, que al diagnosticar también se va a ver muchos temas. A nivel nacional no se puede tener la opinión del psicólogo. No hay psicólogo. Si para el psiquiatra, si para Lima hay una cantidad determinada. En las instituciones, en los hospitales, pocos psiquiatras. Y cuando piden, la cita, discúlpeme, de acá 3 meses, de acá 4 meses vas a tener una atención del psiquiatra, porque su agenda está copada. Y es más, los psicólogos en el devenir, en la práctica misma, van aprendiendo también de muchas experiencias. Si han pasado por una psicología organizacional, pero en la realidad han atendido la psicología clínica y van investigando conforme van haciéndose y cada vez va siendo más expertos en eso. Por ello, es importante darle esta posibilidad de que los psicólogos puedan hacer el diagnóstico. Eso es lo fundamental en esto. Abramos esa posibilidad. Y obviamente, con esta ley, ¿qué va a hacer? El Ministerio de Salud va a empezar a ver, a repensar, a reprogramar las carreras. Y que finalmente se pueda... Anteriormente, por ejemplo, pasaban de psicólogos y había la posibilidad de pasar a psiquiatras. Y en el devenir de las leyes, simplemente se les quitó la posibilidad de diagnosticar. Por ello, señor presidente, no se está pensando en invadir espacios, no, sino que el psicólogo también debe tener la posibilidad de diagnosticar. Y creo que es importante esto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Flor Pablo, hasta por 1 minuto. Sí, reconocemos lo que los colegas plantean, ¿no? La situación de necesidad de atención a la salud mental. Eso es indiscutible. Seríamos, pues,
No seríamos peruanos si dijéramos que está resuelto, pero creo que hay que ponernos en todas las situaciones. La salud mental es una situación altamente compleja. Acá invito a pensar si uno de nuestros hijos tuviera un problema de salud mental, ¿a dónde lo llevaríamos? ¿A que nos dé un diagnóstico un psicólogo o después del psicólogo también pasaríamos al psiquiatra? Entonces creo que tenemos que pedir, y ahí a la presidenta de la Comisión de Salud, un cuarto intermedio, porque creo que ante la diversidad de trastornos de salud mental que hay, yo entiendo la necesidad. Puede haber un margen donde puedan entrar los psicólogos, pero no podemos abrirle, como estamos abriendo en este momento con este proyecto de ley, el que en todas las situaciones de salud mental puedan tener la posibilidad de diagnóstico. Eso es gravísimo. Las consecuencias pueden ser muy graves, de muertes, de suicidios, de diagnósticos mal dados. Así que creo que lo más correcto es ir a un intermedio y ver y limitar y restringir. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Guido Bellido, hasta por 2 minutos. Sí, señor presidente, me preocupa bastante. Un colega congresista me dice son 120.000 estudiantes, 60.000 psicólogos, son votos. ¿Así podemos trabajar en el Congreso? No creo. Esto es serio. Estamos hablando de diagnóstico. Aquí, si yo quiero, puedo ir al psicólogo. O sea, nadie le prohíbe que se atienda. No está en discusión esto. El problema es que el diagnóstico va a permitir, por ejemplo, a mí me diga, Guido ha ido al psicólogo, le han diagnosticado que soy inimputable en algún delito. O sea, ¿por qué? Porque ambos van a poder hacer lo mismo. O sea, estás equiparando lo que tiene que hacer un médico psiquiatra con un psicólogo. Entonces vayamos a revisar la currícula que tiene cada uno de ellos. Ni siquiera en muchas universidades están en el mismo grupo de estudio. Entonces yo creo que aquí no es estar en contra ni hacer cálculos políticos, sino es ver que en el camino no vayamos a afectar a la gente. Ahora, no se trata de oportunidad, no se trata de cierre de brechas. ¿De dónde me sacan eso? Porque en todo caso, si me faltan ingenieros civiles, entonces cierro brecha con abogados. O sea, así es. No puede ser eso, o sea, totalmente absurdo, presidente. Yo estoy de acuerdo, y a la Comisión de Salud pedimos que podamos ir a un cuarto intermedio, que realmente se haga lo que se tenga que hacer, pero no confundamos que al mismo tiempo te diagnostique un psiquiatra y un psicólogo. Cada cosa es distinto, por favor, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Elizabeth Medina, hasta por 2 minutos. Muchísimas gracias, presidente. El debate en torno a la modificación de la salud mental adquiere justamente una relevancia crucial en el contexto actual del Perú. Nos enfrentamos a una problemática compleja donde la escasez de profesionales de cara con limitaciones de la ley actual tiene repercusiones significativas en el acceso y la calidad de atención a la salud mental. Actualmente, en el artículo 25 de la Ley de la Salud Mental de la 3947, solo permite, presidente, a psiquiatras, a médicos cirujanos realizar diagnósticos en salud mental, excluyendo justamente a los psicólogos. Esta situación, presidente, obliga a los peruanos a depender exclusivamente de la atención psiquiátrica, dado que solamente hay aproximadamente 1.300 psiquiatras a nivel nacional. Esta limitación no solo pone en riesgo a la salud pública, sino también restringe al acceso a servicios de salud y perpetúa conceptuación errónea de la salud mental como una enfermedad exclusivamente médica. Es crucial destacar, presidente, que si bien esta modificación legislativa representa un avance positivo a enfrentarnos justamente desafíos importantes como la escasez de profesionales especializados en salud mental en nuestro país.
En conclusión, presidente, respaldar esta modificación legislativa es fundamental para avanzar hacia una mejor atención en salud mental en el Perú. Por ello, nuestro voto tiene que ser a favor, presidente. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Limachi, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Esto no se trata, yo creo, de un enfrentamiento entre médicos y psicólogos. Y si vamos a podernos a medirlos, algunos estudian, los psiquiatras, hasta 13 años y los psicólogos hasta 7, 8 años por su especialización. Y cada uno tiene su propia ley. Lo que sí a mí me preocupa, el tema de fondo, son las víctimas, los pacientes. Son 31% de menores de edad a nivel nacional quienes podrían ser víctimas de abusos sexuales, maltratos, violencia familiar. Y justamente la ley actual impide hacer diagnóstico a los psicólogos, y esto lo utilizan muchos abogados para argumentar de que eliminen esta prueba y buscan la impunidad. Así que eso es lo que a mí más me preocupa, señor presidente, colegas congresistas, y podamos precisar justamente de que puedan ser partícipes en el diagnóstico los psicólogos. Sin embargo, igual como me lo han dicho algunos colegas, está muy abierto en el texto sustitutorio. Así que le solicitaría, para no hacerla tan larga, ir a un cuarto intermedio y en breve puede resolverse estas precisiones. Gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Agüero, está por 2 minutos. Señor presidente, por su intermedio, el dictamen que modifica el artículo 25 de la Ley de Salud Mental representa un avance en el acceso a servicios de salud mental y diagnósticos adecuados para la población. En la actualidad existe un monopolio en el diagnóstico de salud mental, ya que la ley vigente asigna esta tarea exclusivamente al personal médico. Esto excluye a miles de psicólogos capacitados y habilitados para realizar diagnósticos efectivos. El dictamen propuesto reconoce el diagnóstico como un proceso integral que requiere la participación interdisciplinaria de diversos profesionales. Desconocer la competencia de los psicólogos en el diagnóstico desnaturaliza la ley 3364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta ley reconoce los informes psicológicos realizados en la Cámara GESEL como medios probatorios en casos de violencia sexual y psicológica. Sin embargo, los peritos de parte suelen invalidar estos informes basándose en el artículo 25 de la Ley de Salud Mental, la Ley 3947. Es necesario precisar que el programa implementado por el Gobierno Regional de Junín bajo la gestión del doctor Vladimir Cerrón Rojas, denominado Psicólogo por Colegio, fue exitoso e innovador, convirtiéndose en la primera región del país en implementar esta medida que hoy es ley. En ese sentido, respaldo las iniciativas legislativas que buscan reducir las brechas de acceso a la salud mental y eliminar los monopolios, con el fin de construir un país en el que los derechos de todos los ciudadanos estén completamente garantizados. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Martí Corena, está por 2 minutos. Señor presidente, gracias. A ver, la pregunta que nos haríamos: ¿cuántos de nosotros no hemos recurrido a un psicólogo? A raíz de los múltiples problemas de salud mental que hemos tenido después del post-COVID, después de otros problemas de bullying, ¿cuántos no hemos recurrido? Y obviamente el psicólogo nos ha resuelto el tema en su primera etapa. Con esta propuesta lo que se trata de alguna manera de ampliar con más profesionales que puedan ayudar a una situación que es muy preocupante en el país, el deterioro de la salud mental. Estamos viendo que los actos de violencia que hay en los colegios, en las familias, obviamente obliga a que haya unos profesionales que ayuden a minimizar o reducir los actos de violencia con respecto a la niñez y a la adolescencia. No entiendo cuando hablamos de equipo multidisciplinario, no entiendo cuando hablamos de equipos de salud. Y aquí están incluidos psicólogos como otros profesionales en que ayuden a mejorar la salud mental en el país. Mucho se habló que los problemas que se iban a venir después del COVID iban a ser vinculados al tema de la salud mental. Y eso hoy día lo estamos viendo. Quienes realmente visitamos los colegios, quienes visitamos a los centros de emergencia de violencia contra la mujer,
vemos el papel que juegan los psicólogos en la solución de estos problemas. Por esa razón, yo no creo, yo le pido a los médicos que realmente tienen sus competencias, obviamente cuando los casos son muy complejos, y eso se les reconoce, pero no podemos limitar que los problemas de salud mental en su inicio es importante que los psicólogos contribuyan. Por esa razón esta propuesta debe ser respaldada, no permitir más exclusiones en la salud en el país. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Picón, hasta por 2 minutos. Señor presidente, de todas maneras creemos que estamos discutiendo un tema álgido, importante y prioritario a nivel nacional, toda vez que la salud mental es un tema amplio y diverso, en el sentido de que afecta no solo las zonas urbanas, afecta también las zonas rurales. Hay que entender que hay problemas de salud mental no solo en la ciudad de Lima, sino en las 25 regiones del país. Hay que entender que hay efectivamente 1.300 médicos psiquiatras, pero el 70 al 80% están centralizados en la capital. La región Huánuco tiene 1 millón de habitantes y únicamente tiene 3 médicos especialistas en psiquiatría. Quienes creemos y entendemos que la salud mental debe ser un tratamiento integral, estamos totalmente seguros de que tiene que ser en función, digamos, a las competencias. Trastornos afectivos, trastornos emocionales, tratamientos psicológicos, trastornos psiquiátricos, única y exclusivamente de los médicos especialistas en psiquiatría. Por eso, señor presidente, creemos que esta importante propuesta se preocupa por la salud mental del país, pero tiene que hacer precisiones, y estas precisiones tienen que estar circunscritas únicamente para determinar y delimitar las funciones del psicólogo y las funciones del médico especialista en psiquiatría, que creemos que todavía no llega a la región del país, que todavía no llega al Perú profundo. Por eso solicito un cuarto intermedio para una mejor precisión de esta importante propuesta que es necesaria para el país, que es necesario para el Perú de todos participamos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cutipa, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, solamente reflexiones. Hace un momento un colega que es médico decía, bueno, podemos aprobar esta ley, pero con una salvedad, que se agregue en el dictamen de que el psicólogo podrá diagnosticar en ausencia del psiquiatra. Eso es lo que expresamente ha señalado. Entonces yo reflexiono y digo lo siguiente: si puede el psicólogo diagnosticar en ausencia del psiquiatra, entonces puede diagnosticar en presencia del psiquiatra. En consecuencia, yo no veo ahí una contradicción. El otro tema que un colega dice, el psicólogo nos diagnostica inimputable, nos vamos al proceso judicial y bueno, nos salvamos. Con todo cariño a mi amigo Guido, habrá que decirle, así sea el psiquiatra quien lo diagnostique inimputable, en juicio será el juez quien decida si es o no imputable. Solo eso, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Flavio Cruz, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Lo que ocurre es que puede ser que falta un consenso y no sé si será necesario ir a un cuarto intermedio. Eso lo deciden los presidentes de comisión. Pero lo que está ocurriendo en la práctica, presidente, es que es verdad que hay un gran porcentaje poblacional, sobre todo post pandemia, que tenemos, vamos a generalizarnos todos, problemas mentales, en diversos grados y en diversas intensidades. Entonces uno puede ir creyendo que tiene una enfermedad, alguna patología, al médico, al servicio médico. Pero cuando se aborda, se plantea, en todo caso, se relata de parte del paciente ese tipo de problemas, los médicos normalmente nos van a decir o nos dicen, vaya donde el psicólogo. El psicólogo es quien entiende estas cosas, el psicólogo es el que puede asumir un tratamiento, una recomendación o una consejería. Entonces, ese es el inconveniente. Igual, en el plano educativo, que es el que más conozco, presidente, en los colegios de jornada escolar completa,
los psicólogos están haciendo informes profesionales, desde luego, porque es una profesión del sector de la salud, donde efectivamente yo diría que ya están haciendo diagnósticos. Entonces aquí únicamente estaríamos legalizando prácticamente, porque hay N problemas en las instituciones educativas y a partir de esos informes incluso se resuelven casuísticas. Entonces tiene validez esos informes. Por lo tanto, si bien puede ser que haya un tema muy específico de especialidad médica, pero creo que la labor de la psicología es una labor más social y al amparo de su experticia, obviamente el diagnóstico es válido que lo hagan. A partir de ahí podemos empeñarnos en un tratamiento o una consejería. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Darwin Espinosa, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Presidente, trataba de analizar el dictamen y el texto sustitutorio y escuchaba a los colegas y de ambos lados tenían razón. Pero una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. La realidad es que no hay suficientes psiquiatras para poder atender la salud mental de todos los peruanos. Acá en Lima, quizás. En las capitales de provincia o departamento, quizás. Pero en el Perú profundo, en las fronteras, en la serranía o en la selva, aquellos que recorremos el Perú y nuestros departamentos sabemos que inclusive una enfermera o una técnica en enfermería está recetando. O una técnica de enfermería, sin menospreciarlo, por supuesto, está haciendo funciones de médico, de cirujano, de pediatra, de psicólogo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Yo creo que deberíamos de pensar un poco más en aquellos que no tienen acceso a estos servicios, un psiquiatra, aquellos que no van a la clínica, sino que están esperando días, meses, por una cita en un psiquiatra. Inclusive, hasta los psicólogos no se dan abasto. Yo creo que si hay que ajustar, el dictamen se ajusta para poder, obviamente, evitar, digamos, cosas negativas. Pero es importante que nos preocupemos en la salud mental de la gente, de la población. Muchos casos de violencia se están viendo hoy en el día porque no fueron atendidos a su tiempo sobre los problemas mentales que se han originado en diferentes escenarios, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Azurín, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, no se pretende acá tenemos colegas médicos y no se pretende relativizarlos a los psicólogos diciendo que los psiquiatras estudian más de 12 años. Conocemos nosotros y en el hospital de policía tengo muchos amigos que son tremendos profesionales, tremendos psicólogos y ayudan mucho a la policía. Señor presidente, yo creo que es importante aprobar este proyecto, pero yo quisiera acá que se determine lo más pronto posible qué se va a hacer con el texto sustitutorio, artículo 25C, donde menciona: los profesionales de otras disciplinas participan del proceso de diagnóstico y la determinación de la existencia de problemas de salud mental según las necesidades específicas del caso. Señor presidente, yo creo que la colega Juárez lo dijo muy bien y creo que hay que analizar eso para que nuestro voto sea correcto, porque esa es la parte que es una puerta abierta para que pueda pasar muchas cosas inexactas. Muchísimas gracias. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Revilla Villanueva, hasta por 2 minutos. Presidente, lo primero que quiero expresar desde esta bancada que hay un respeto absoluto a los profesionales médicos, a los profesionales psicólogos, y que el problema de la salud mental es un problema real en el país, y lo que creo que se quiere de este proyecto de ley es sacar lo mejor posible para atender a nuestros compatriotas. Presidente, hay cosas objetivas y claras, ¿no? Donde hay sustentos que también podríamos tomar en cuenta, ¿no? El informe de salud mental de la OMS del año pasado, en la página 156, menciona la competencia del psicólogo para diagnosticar. Pero hay que entender, presidente, la diferencia entre problemas psicológicos, problemas psiquiátricos y quienes tienen que actuar en cada uno de ellos, presidente. En ese sentido, presidente, lograr un texto entendiendo que la salud mental es un problema integral, un problema que tiene que resolverse en competencia, en conjunto de todos los profesionales, sin invadir sus campos, respetándose y pudiendo sacar adelante
lo mejor para los pacientes, es que le solicito a la presidenta que podamos ir a un cuarto intermedio y en la tarde podamos debatir con un texto consensuado, presidente, que logre cerrar las brechas y que se entienda que nadie quiere invadir el campo de ningún otro y que mantengamos el respeto a los dos colegios profesionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Concluido el rol de oradores, tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Salud, Heydrich Ballesteros. Se ha presentado un texto sustitutorio a las 12:23, por favor, si podría leerlo. Se va a dar lectura al texto sustitutorio presentado por la presidenta de la Comisión. Señor relator de lectura. Texto sustitutorio presentado el 13 de junio de 2024 a las 12:23. Ley que modifica el artículo 25 de la Ley 30.947, Ley de Salud Mental, para precisar la competencia de los profesionales de la salud para el diagnóstico. Artículo único. Modificación del artículo 25 de la Ley 30.947, Ley de Salud Mental. Se modifica el artículo 25 de la Ley 30.947, Ley de Salud Mental, en los siguientes términos. Artículo 25. Competencia para el diagnóstico. El diagnóstico de un problema de salud mental es un proceso integral que implica la participación de los profesionales de la salud, según sus leyes de trabajo específicas, la normativa vigente, las normas técnicas aceptadas internacionalmente y según lo determinado en el clasificador de cargos del Ministerio de Salud para el ámbito público. Se desarrolla en los siguientes términos. A. El profesional de medicina con especialidad en psiquiatría, medicina familiar u otras especialidades y el médico cirujano colegiado, según sea el caso, participa en el proceso de diagnóstico y la determinación de la existencia de problemas de salud mental. B. El profesional de psicología con especialidad en psicología clínica participa en el proceso de diagnóstico y la determinación de la existencia de problemas de salud mental, de acuerdo con sus competencias respecto de la persona humana, la familia y la comunidad en el ámbito psicosocial, según lo establecido en la Ley 28.369, Ley del Trabajo del Psicólogo. No se encuentra facultado a prescribir medicamentos ni a disponer la hospitalización. Congresista Heydrich Ballesteros, presidenta de la Comisión de Salud. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Salud. Se han recogido algunas opiniones y queremos precisar de que nosotros lo que se ha abierto, dice los profesionales, lo que dice el reglamento, la cual se aplica ahorita del 30947, es de que el profesional de medicina en especialidad psiquiatría, medicina familiar u otras especialidades, ya está reglamentado esto. El profesional en psicología puede diagnosticar. Lo que estamos haciendo, el reglamento que tienen los psicólogos es subirlo a rango de ley. Adelante al voto, señor presidente. Atendiendo lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Salud, sírvanse de marcar su asistencia para proceder a votar. Señores congresistas, estamos pasando lista. Han registrado su asistencia 106 señores congresistas, más congresista Ventura. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 68 congresistas, 7 en contra, 24 abstenciones. Más abstenciones, congresista Camones. Congresista Alcarraz, a favor. Congresista Ventura. Ventura a favor. Congresista Diego Bazán, en contra. Congresista Noelia Herrera, abstención. Santisteban. Congresista Santisteban, a favor. Congresista María Acuña, a favor. Considerar mi voto en abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Salud que modifica el artículo 25 de la Ley 3947, Ley de Salud Mental, para precisar la competencia para el diagnóstico. Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Salud. Señor presidente, con la misma asistencia pido por favor la segunda votación.
Atendiendo lo solicitado por la presidenta de la Comisión de Salud, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación, la cual requiere no menos de 3/5 del número legal de congresistas para su aprobación, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso de la República. Señores congresistas, al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Han votado a favor 68 señores congresistas, 10 en contra, 23 abstenciones. Más a favor Camones, María Acuña, Sánchez, Alcarraz, Vergara, Anderson a favor. No ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación. En consecuencia, al no haber superado los 3/5 del número legal de congresistas, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República. Señor relator, siguiente tema.